Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí abrimos nuestro programa escuchando, como no podía ser de otra manera, la música del indio. En un fin de semana que estoy convencido, después de habernos enterado de la noticia allí el viernes por la mañana y de todo lo que pasó este fin de semana, nos va a dejar marcados a fuego. No solo como sociedad, sino también en las implicancias políticas que este 17 de octubre ricotero tuvo para la Argentina de hoy en día, en medio de este gobierno, como yo le llamo, de la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. Conmovió la multitud que despidió a este verdadero ícono popular, símbolo de la resistencia de los 90, y que emerge ahora resignificado como símbolo de la resistencia a este nuevo modelo, similar al de los 90 y similar a tantos otros que se ensayaron en la Argentina por parte de la oligarquía cuando le tocó gobernar, en este caso a través de la fachada anarcocapitalista. Esa muchedumbre ardida fue un verdadero subsuelo de la patria sublevado, al decir de Scalabrini y Ortiz, en el caso de aquel 17 de octubre del 45 que todos recordamos. Porque sabíamos que el indio era una representación viva de multitudes que lo han seguido durante mucho tiempo y que lo tienen como un verdadero ícono, como un verdadero ídolo. Pero nunca nos imaginamos esta muchedumbre ardida, esta irrupción popular, que no fue solo la despedida a un músico, que no fue solo la despedida a un ícono, como lo fue y como lo será por siempre el indio. Fue un hecho político porque la multitud lo quiso así, porque esas miles de almas que atravesaron distintas generaciones, los cincuentañeros que lo vieron en los 90, los cuarentones que lo vieron ya en principios del 2000, los pibes que se enamoraron a través de
lo que le contaron sus padres, sus abuelos, o que en definitiva mamaron de la música del indio en los últimos tiempos ya con los fundamentalistas del aire acondicionado, porque el indio nunca transigió, porque el indio siempre fue alma y espíritu, y nunca transó, y consiguió lo que consiguió a través justamente de una actitud de vida, no solo de la música. Y esa multitud hablaba y se expresaba a través de los medios de comunicación que no pudieron ocultar el hecho, que lo tuvieron que transmitir en vivo y en directo. Y allí esa multitud se expresaba y le agradecía al indio, y al mismo tiempo pedía por Cristina libre. Y al mismo tiempo se referenciaba como peronista, como kirchnerista. Y por supuesto criticaba al gobierno. Y por supuesto criticaba también al presidente. Y en algún sentido lo vituperaba. Y entonces yo empecé a entender que somos mucho más. Somos mucho más de los que dicen que somos. ¿Cómo es esto de que el kirchnerismo está muerto? De pronto emergió en una multitud que despidió a un ícono, pero que se reivindicaba como peronista, como kirchnerista, como parte del campo nacional y popular. Sin dudas que estos días que hemos pasado este fin de semana, que nadie se imaginaba iba a ocurrir, porque esos son los hechos que a veces están fuera de los análisis políticos y que cambian la ecuación, sobre todo cuando hay movilización popular. Yo creo que nunca nos vamos a olvidar de este fin de semana en la despedida del indio y todo el significado que tuvo política y socialmente esta multitud impresionante que se dio cita allí en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda. Qué acierto, qué acierto de los dirigentes del peronismo, qué acierto de Axel, qué acierto de Ferraresi, qué acierto de Máximo, de poder organizar esto cuando el gobierno se lo sacó de encima, como se quiere sacar de encima al no menos del 50% de la población argentina. Pese a que les pese, existimos, estamos ahí. Y me parece que dimos una gran pelea y una gran victoria en la batalla cultural que se plantea desde el poder este fin de semana. Pero qué mejor si lo analizamos con los que saben de estas cosas, ¿no? Con los que tienen los análisis sociológicos, antropológicos, políticos, para ocasiones como esta que marcan a fuego a una sociedad, que marcan un antes y un después. Yo no tengo dudas que después de este fin de semana va a ser otro el panorama político y social de la Argentina. Por eso lo hemos convocado a Roberto Bachmann, al titular del CEOP, del Centro de Estudios de Opinión Pública, en este caso no para preguntarle por encuestas, sino para ayudarnos a pensar qué fue lo que pasó este fin de semana en lo que yo considero es el 17 de octubre ricotero. ¿Cómo te va, Tito? Bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo andás? Estás, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué viste? Bien, bien. Bueno, vi esto que vos planteás. Yo creo que en Argentina esto mucha gente ni lo vio porque no vio ni lo que fue el velorio de Evita, y muchos argentinos no habían nacido cuando fue el velorio de Perón en 1974. Algunos que pudimos ver uno u otros que vimos fotos. A mí me parece que tenía la sensación en un momento, ayer a la noche, que esto tenía más que ver con el velorio de Evita, no por la calle, porque el velorio de Evita se hizo en el Congreso, donde se tendría que haber hecho. Porque el Congreso no es el gobierno nacional, no es el dueño del Congreso. Así es. El Congreso es del pueblo. El Congreso es la casa del pueblo. Porque el Congreso están los representantes del pueblo. Qué error por eso político la gente vota, el del gobierno, no haber cedido el terrible, Congreso, ¿no? Terrible. O mandarlo, o decirle, no, nosotros le dimos Tecnópolis. Le dimos Tecnópolis. Cuando Tecnópolis está destruido. ¿Cómo lo van a aceptar Tecnópolis? El que armó Tecnópolis, que se llama Javier Grossman, ayer estuvo, fue el que fue uno de los que participó por pedido de la familia en el armado de lo que fue esa especie de velorio, digamos. Sí, de capilla un ardiente, velorio podríamos ricotero. llamarla, ¿no? Sí, no fue una capilla ardiente, fue
una misa ricoteras, si lo querés Lo que llamar. fue de una alguna muchedumbre manera. ardiente, ¿no es cierto? Claro, una muchedumbre ardiente organizada por Javier Grossman, pero no podías hacerlo en Tecnópolis. Está desarmado Tecnópolis, está ¿El derrumbrado. gobierno subestimó la repercusión del indio o en La realidad no subestimó. saben, no conocen al No, pueblo? no, mirá, tienen varias cosas, varias falencias este gobierno. La primera, falta de sensibilidad. Eso ya es fundamental para cualquier actividad política, la sensibilidad, ¿no es cierto? El ser carismático. Y eso no se nace, eso nace con vos, no se hace. Lo que es natura non dà, Salamanca non presta. Esa necesidad de ser sensible, de entender lo que necesita la gente, no lo entendió. Sí lo entendieron aquellos que dijeron vamos a dar un lugar. Lo ofreció Ferraresi, es espectacular el lugar que ofreció Ferraresi. Espectacular. Ese centro, que es un centro no solo deportivo, sino además es un centro cultural, tiene una infraestructura adecuada. La calle que conduce a eso tiene una infraestructura adecuada. Sí, está bien, se cortó el tránsito de una mano, bueno, ¿qué vas a hacer? Era un día simplemente, y un poquito más fue, pero bueno, un día largo, llamalo. Sí, claro. Y lo hicieron con un orden, bueno, ahí está la filosofía ricotera, ¿no es cierto? Claro. Que era lo que tenía que ver con este concepto del Indio Solari, que es nos arreglamos nosotros, nos cuidamos entre todos. Kicillof explicó que no es que no había policía, había policía. Había policía, pero la policía estaba lejos, estaba por cualquier cosa, no fue partícipe. Los que fueron partícipes de esto fueron las postas que se armaron con baños químicos, con ambulancias, estaban los bomberos por cualquier episodio complejo, estaba Defensa Civil ordenando, pero se ordenaron ellos solos, donde le decían pará, viste que al final iban parando, iban entrando en grupos. No, fue maravilloso lo que se vivió como convivencia social. Ahora, aquí lo importante, y que yo quería de alguna manera charlar contigo, Roberto, fue que una despedida de un ícono, de un ídolo popular, como lo es en este caso un músico, el Indio Solari, se terminó convirtiendo en un hecho político porque la gente quiso que fuese así. Bueno, a quien le ponía micrófono era, gracias Indio, Cristina Libre. Era inmediata la asociación, ¿no? Pero ahí hubo varias cosas que a mí me impactaron. Sí. Yo creo que, viste que se habla que el peronismo está dividido entre los que son peronistas y los que son kirchneristas. Y a mí no me gusta usar la palabra kirchnerismo hoy como un hecho actual, porque yo creo que al usar esa palabra vos no haces más que favorecer a este gobierno cuyo único objetivo es dividir al peronismo, ¿no? Es decir, acá están los kirchneristas y acá están los peronistas, que son algo distinto. Ayer lo que se vio es que cada uno decía lo que quería y aparecían los más peronistas y los más cristinistas, si querés llamarlo. Estaban los que decían Cristina, yo escuché tres frases fundamentales: los que decían Cristina Libre, los que decían Perón y Evita, los que decían Perón, Evita, Néstor y Cristina, ¿no es cierto? Estaban todos. Fue una muestra de unidad, digamos, política, de un grupo, de algo que es de un fenómeno contracultural, como lo fue el Indio Solari. Esto es muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista sociológico, porque en general lo que ocurre, que todo fenómeno contracultural, ¿por qué digo contracultural? Porque el Indio Solari nunca aceptó venderse al marketing era comercial. contrario al mainstream, como se le dice. Por supuesto, no aceptaba, tiene pocos reportajes, incluso pocos reportajes televisivos. Nunca cantó en televisión,
Cantaba, bueno, ¿por qué estaba Javier Grossman organizando esto? Javier Grossman tuvo en los tiempos difíciles, tanto de la dictadura como los primeros años de la democracia, un teatro under que se llamaba Babilonia, Claro. en el Abasto. Y ahí cantaba muchas veces el Indio Solari. Me Así es. mandaron de Varela un video donde en el año 1991 cantó el Indio Solari y no había ni escenario, cantó así. Ahora, eh, el gobierno no y- la vio venir y por eso tomaron decisiones no, tan no, tan no la vio desacertadas. venir, no la vio venir porque no entiende de esto. Cometen errores muy infantiles últimamente. Ujú. Así como no vio venir en el Congreso que no valía la pena hacer lo que se hizo por el nombramiento de una jueza federal en un juzgado federal de Mar del Plata, ¿no? Y permitió que el peronismo encuentre este camino, el peronismo en su conjunto, porque Máximo habló, porque Ferraresi en este momento no está tan cercano a Cristina, No. digamos. Y Ferraresi, sin embargo, puso a disposición todo, armó todo. Está bien, él estaba de licencia, algunos dicen que vino, otros no, pero no importa. Máximo habló 3 veces con Axel, armaron todo. La familia decidió que sea Javier Grossman el que esté ordenando la fase final. Fue brillante, Fue brillante. fue brillante porque no hubo ningún disturbio, porque sabes que la gente que venía en micros eran micros que la gente se había costeado. Mirá vos. Hicieron vaquitas para alquilar un micro, Fue increíble. como lo hacen para un Ahora, asado de mucha también gente. esto mostró que no toda la juventud es libertaria, porque a veces se No, nos venden eslóganes no. que parecen que fuesen certezas No. inmodificables. Los jóvenes son libertarios, no quieren saber más nada con el peronismo, con el kirchnerismo, y ahí estaba lleno de jóvenes. Sí, y bueno, y yo creo que hay otro tema muy importante que se está discutiendo ahora. Yo no soy digo, hay ciertas cosas que son bien ricoteras, ¿no? Que tienen que ver con esa filosofía, digamos, contracultural, por ejemplo, lo que es la misa ricotera, porque en realidad esa capilla ardiente fue una capilla ricotera, ¿no es cierto? Claro. Donde la misa ricotera es un concepto donde la gente se junta para cantar, para bailar y para hacer el pogo. ¿Qué característica tiene el pogo? No es simplemente saltar como un saltimbanqui, es saltar abrazado. Claro. Y esto Concepto es colectivo. algo, Por eso es tan es el importante lo que concepto pasó en la batalla colectivo. cultural, ¿no? Exacto, esto es parte de la batalla cultural. Nadie se salva solo. Acá nos salvamos entre todos. Y esto lo hacemos porque todos coincidimos y nos vamos a cuidar entre todos. Y la gente le cuidaba al que necesitaba ir al baño o comprarse algo porque se sentía mal, porque necesitaba comer muchas horas imagínate, gente grande vi yo, gente Y chicos, muy chicos. otro tema que no quiero dejar pasar, Roberto, vos que conoces bien, los medios, el tratamiento que le dieron los medios. Primero Sí. no pudieron ocultar el hecho. Y después tuvieron No, que abrir no. el micrófono y tuvieron que dar voz a voces Y críticas bueno, del gobierno. Y bueno, y cuando abrieron el micrófono lo tuvieron que cortar rápido algunos medios porque aparecían estas cosas. No, pero hubo cosas que hay uno que es anterior al domingo, que hay que rescatarlo ese y ponerlo porque lo pasaron el viernes a la noche en América 24, que no me vas a decir que es un medio favorable al peronismo, ¿no es cierto? Para nada, no. Una nota que hace el notero en la calle con un muchacho que le dice, yo estaba al borde, yo no tenía más que la muerte abajo. Y con las canciones del Indio aprendí a salir, me curé. Y hoy mis amigos de los que eran mis amigos en ese momento que me llevaban o están presos o están muertos. Y yo me convertí en un militante político. Increíble. A partir de las canciones. Es decir, ¿qué hacían las canciones? Porque fíjate que no hay muchas canciones de él
hablando específicamente de Villa de Perón. Es más, tiene una canción que la acusan de anarquista, ¿no? Banderas blancas, banderas negras, banderas rojas. Claro, claro. ¿No es cierto? Pero es lo que en las canciones, lo que tenía, era una estructura para que, de letras y de poesías para hacerlos pensar. Ayudaba a pensar. Para sacarlos, para ayudar a pensar, para decir, aquí está, tenés que estudiar, tenés que leer, Totalmente. salir, trabajar. Y decime, Tito, en la sociedad que no participa de esto, ¿cómo ve un hecho como este? Tan conmocionante, Sí. ¿no? Tan conmovedor. Yo creo que lo conmueve. Yo creo que lo conmueve. Por algo los canales lo tomaron, ¿eh? Claro. Mirá que hay más. Hay en ese mundo, ese sí es el mundo del marketing, que lo conozco muy bien, manda el minuto a minuto. Sí, tuvo Entonces, mucho si vos rating tenés la un canal, publicidad, sí. claro, pero si vos tenés un canal donde podés definir que la mayor parte de los periodistas son ricoteros por edad, porque, bueno, para ser ricotero también hay una edad determinada, es un fenómeno de fines de los 80 y los 90, explotó en los 90. Y es un fenómeno extraño, porque todo fenómeno contracultural genera una tribu, que es una tribu pequeña, pero justamente queda ahí aislada. Pero lo que hizo el indio fue generar una contracultura masiva. Masiva, totalmente. Lo contaba bien No es Pablo común. Alabarces este fin de semana en Tiempo. Ahora, fíjate un detalle Bien. que para mí es interesante, porque aquí... Y masiva Sí. se relaciona con el peronismo. Claro. Desde la masividad se relaciona con lo nacional y popular, con lo que vos decías. Pero aquí al hay una principio, enseñanza para el olvidándose- peronismo también, me parece, Tito, porque la multitud Sí. que reivindica no solo a ese talento y a ese poeta y a ese músico extraordinario, sino que también la actitud de vida. Y me parece que Sí. en ese sentido el peronismo tiene que aprender. Los próximos candidatos, en ese sentido, no tienen que ser, como decía Néstor, no pasarán a la historia los que peculen, sino los que se la jueguen. Tienen que ser candidatos que se la jueguen. Así es, y ser candidatos que entiendan que hoy es fundamental la unidad, porque la unidad del campo nacional y popular es el único camino para sacar a este gobierno, porque si esto es peligrosísimo. Mira, hoy hasta lo criticó Yuval Harari, que es un escritor israelí que escribe sobre antropología, pero por el tema de Palantir y Sí. Peter Thiel y el contrato que están por firmar de inteligencia artificial, nunca la inteligencia artificial puede reemplazar al hombre. Nunca. Y fíjate lo que Nunca. está pasando en Perú, Roberto. Acaba de pasar al frente ya sobre el cierre del escrutinio el candidato Sí. Sánchez, que fue un candidato muy radical desde la izquierda Sí. en sus eslogan y en sus Sí, bueno. y en sus propuestas, ¿no? Tal vez Sí, debería. bueno, pero Sí, eso ya sí se veía venir desde ayer a la noche, porque ¿qué pasa? Bueno, igual terminaron ahí, ahí te muestra una cosa muy importante también lo de Perú, que lo dije hoy a la mañana y lo voy a repetir ahora. Vos fíjate cómo termina, ¿no? Gana por centésimas. Sí. Si gana va a ser por centésima. Está al Y si frente pierde va a ser por centésima. cuando faltan 5% de los votos por escrutar, pasó al frente Está al Sánchez, frente porque están llegando los votos de la montaña. de la Que ruralidad. esos tardan en llegar, de la ruralidad, que son los votos de la izquierda. Probablemente gane, porque ya lo dijo, hay dos compañías multinacionales, dos consultoras multinacionales que lo tienen medido. Probablemente termine ganando. Pero vos fijate cómo ganó. Vos fijate cómo va a terminar también en Colombia, que va a ser muy difícil para la izquierda ganar en Colombia. El mundo está muy polarizado. El mundo se polariza. Hoy las opciones de centro pasó en las elecciones del año pasado. Las fundieron a lo que fue, ¿te acordás? Provincias Unidas. Sí. La dejó en un concepto de provincias hundidas. ¿Por qué? Porque la gente se polarizó, porque el peronismo no tuvo una respuesta adecuada en esa elección, y entonces creció solamente lo que se polarizó fue a parar
a Milei por miedo, porque el peronismo no tenía un proyecto alternativo. Entonces, hoy, si vos tenés que mirar cómo está esto, ¿vos qué necesitas para ganarle a Milei? En primer lugar, un peronismo unido. En segundo lugar, un peronismo que se democratice, que vaya a una interna. Por eso es tan importante las PASO para el peronismo. Ayer lo dijo Cristina. Yo no es que la repito a Cristina, aparte lo vengo diciendo hace mucho esto, así que el peronismo tenga una interna y que el que gane, gobierne. Y en tercer lugar, un proyecto alternativo común a todo el peronismo nacional y popular para mostrarle a la gente que hay una alternativa a este modelo que nos está llevando a la miseria a la mayor parte de los argentinos y que no tiene salida. Y que no tiene salida porque va a dejar a la Argentina convertida en una colonia de los países que vienen a comprar materias primas. Roberto, entonces, esto es muy importante. Qué bueno el mensaje que dejás para el final de la entrevista. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta la próxima. No, hasta la próxima. Un abrazo. Roberto Bachmann, el titular de CEOP, analizando lo que fue este 17 de octubre ricotero, nacional, popular y cristinista. Está por ahí ese hermoso flyer de Me voy al mar de Cristina y el Indio, porque casi que fueron un sinónimo en lo que pasó este fin de semana. Cada uno de los fanáticos que fueron a despedir al Indio, inmediatamente después de que le ponían el micrófono, el pedido era Cristina libre. Y si no, veamos algunos de los acontecimientos mediáticos que ocurrieron este fin de semana. Al Indio se lo recuerda en su música, en su gente, en su misa ricotera, es que llegó al corazón de la gente. Es decir, cuando un ídolo popular, con alguien que hace una actividad, se lo llevaron a Yadrinova de una manera ya preocupante, pero digo, cuando un ídolo popular llega al corazón. Graciosos y valientes frente a estas circunstancias. Jaureche hablaba de Argentina, la alegría en este momento, donde Manieto, la justicia, todos estos hijos de puta tienen a Cristina presa, decimos, ¡viva el Indio! Gracias, Anita. La remera. La verdad, gracias. Digo, me quedo con esta imagen. Con sus banderas, con sus remeras, un segundito, acá para seguir hablando un poquito Me dieron la lata y yo no tomo. de lo que ha dejado el Indio en tu vida, que estás acá hoy acompañando a un montón de gente también. Todo, el Indio, todo para nosotros. La verdad que sin palabras nos dejó todo esto. No sé cómo... ¿Qué decirte? Nos dejó helado, así que nos seguíamos a todos lados. ¿Cuál fue el último show que tuviste? Olavarría. ¿Estuviste en el último, en el 2016? En el último, sí, Olavarría. Que también, banda de gente llevó, pero la verdad quedamos helados, sin palabras. Muchas gracias. No. Bueno, la gente que sigue... Claro, somos todos que estamos reunidos por la misma causa, ¿entendés? Gracias. Bueno, muchas gracias. Llorando, pero acompañado. Yo quiero decirme la última cosa, ¿puede ser? Dime. Que de financiamiento a las universidades está pasando y por gobiernos como este no, las universidades están como están. Gracias. Gracias, decime. Ojalá exista una movilización así para sacar a todo esto y que todo bien y que sea... Y por el Indio viniste, ¿o no? Obviamente. Bueno, ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¡Aguante los redondos, viejo! ¿Qué te pasa? ¿Sabés quién era Dios? El Indio Solari. Para vos el Indio Solari era Dios. Era Dios, para todos los caretas. Para vos, Milei, para vos, Adorni. Cuando te mueras, no te vas a despedir ni el loro. Qué lindo esto que pasó el fin de semana en la mayoría de los medios de comunicación que estuvieron obligados prácticamente a la cobertura de los hechos acontecidos allí en Avellaneda, en la despedida, en la maravillosa despedida para el Indio Solari, todo lo que representa el Indio Solari, ¿no? Y en este caso los medios, claro, se vieron sorprendidos. Primero y principal porque no pudieron ocultar el hecho, les hubiese encantado no hacer ningún tipo de cobertura. Y después porque no pudieron obviar los testimonios de una sociedad que impregnaba a esas pantallas con mensajes políticos. Porque si alguna vez el Indio dijo que todo preso es político, también nosotros debemos decir desde esta tribuna que todo hecho artístico es político. Y lo entendió mejor que nadie el Indio. El Indio entendió mejor que nadie
que todo hecho artístico es un hecho político y contiene un mensaje político, aunque la pretensión de ese artista sea realizar lo contrario. Por eso me pareció muy simbólico y muy sintomático de lo que está pasando en nuestra sociedad. La movilización popular, una vez más la movilización popular rompe los cercos, rompe las censuras. La movilización popular cambia la agenda mediática, no les quepa la menor duda. Pasó el otro día con la movilización de las mujeres en el Ni Una Menos, pasó con la marcha universitaria, pasó este fin de semana con la despedida al indio. La movilización popular es la mejor garantía que tiene un pueblo y una sociedad para poder, primero, defenderse de este ataque grosero de la oligarquía y su nueva restauración neoliberal. Y segundo, para plantear y para plantarse frente a ello y también ofrecer propuestas de un mundo nuevo, de una sociedad nueva. Por eso lo he convocado ahora al periodista, colega y amigo Gastón Garriga, que él estuvo presente allí en Avellaneda, en Villa Domínico, fue parte de esa muchedumbre ardida que se acercó al Polideportivo Gatica. Quería intercambiar también opiniones y experiencia con él, porque siempre es muy interesante hacerlo, ¿no? Después vamos a hablar también de algo que va a pasar mañana, que se cumple un nuevo aniversario de los fusilamientos en José León Suárez, cuando la patria fue fusilada. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué decís? Aquí Javier Vicente, ¿cómo andás? Javier, querido, gusto en saludarte, compañero, vos y tu audiencia de la radio. Bueno, ¿qué viviste ahí en Avellaneda el fin de semana, con esa muchedumbre ardida, esa multitud que se dio cita allí, que sorprendió a propios y extraños y que manifestó permanentemente su adhesión al artista y también su adhesión política, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, es un cúmulo de un mundo de sensaciones, diría Sandro. Voy a tratar de, así como van emergiendo desordenadamente, ¿no? Lo primero es que fue una vez más el subsuelo de la patria sublevado, ¿no? Volvieron a ocupar el centro de la escena, no los invisibles, los invisibilizados, diría yo. Lo segundo, que aparecieron voces, bueno, hubo algunos de los voceros. El gobierno tuvo el tino o el instinto de conservación de no decir ninguna estupidez, de no faltarle el respeto a la multitud, de no interferir con el dolor. Algunos de sus voceros mediáticos dijeron alguna que otra estupidez. Sí, pero no le dio lugar, no le dio lugar para la despedida, que tal vez hubiese sido el Congreso, ¿no? No, bueno, eso es un dato muy relevante. Bueno, ahora si querés entramos ahí. Yo creo que fue un manual de todo lo que no hay que hacer en política, cómo se manejó el gobierno del viernes en adelante. Tampoco es el primer capítulo que escriben de ese manual, ¿no? Seamos honestos. Pero algo que yo escuché mucho fue decir, che, no politicen la cultura, no politicen el rock. Pero fue la gente la que lo politizó. Pero no se puede politizar lo político. Claro. A ver, el indio era un personaje multidimensional, era un ídolo de la cultura popular, era un gran artista, pero también era digamos, todo lo que hacía en un sentido profundamente político, si querés, en el sentido que va más allá de lo político con P mayúscula, ¿no? Porque era un tipo que primero hijo de un empleado público peronista despedido por la fusiladora, ¿no? Ya. Ese es un dato muy importante que cruza el otro tema por el que vos me convocás. Y segundo, creado en esa atmósfera, un tipo que en cada una de sus poesías, en cada uno de sus gestos también, porque era absolutamente coherente, militaba los valores que tienen que ver con la organización, con la comunidad organizada, ¿no? Con el sentido de lo comunitario, el respeto por el otro. Sus temas, él fue el que manifestó esa frase que es muy patente para lo que estamos viviendo: todo preso es político. Y por eso casi que inmediatamente a la gente, cuando le ponían el micrófono, decía gracias indio, Cristina libre. Cristina libre, gracias indio, totalmente. Y observemos también, bueno, yo creo que a ver, falta mucho, digamos, hay un largo camino por recorrer, pero bueno, ante la hora de la verdad, ante los momentos críticos de la historia, el peronismo estuvo unido.
Esto es como... ¿Qué ¿no? sabes? Pensé mucho en la cita del Martín Fierro estos días, ¿no? La que dice, los hermanos sean unidos, tengan un verdadero momento, en cualquier momento que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. La verdad es que no hay margen para peleas entre hermanos en este momento. Totalmente. ¿Y qué sabe justamente sobre la decisión que se tomó cuando el gobierno había negado el Congreso y cuando la cosa venía mal barajada? Se habla, o por lo menos así lo han contado tipos muy cercanos al indio, como Marcelo Figueras, de que hubo una comunicación entre Máximo, Axel, Ferraresi. ¿Qué sabes de cómo y por qué se tomó la decisión de que fuese allí? Muy apropiada, por cierto, ¿no? En el Polideportivo Gatica. Sí, a ver, tengo más o menos lo mismo que vos. Martín Menem, bueno, a ver, la excusa de la seguridad no resiste el menor análisis. Tengo entendido que Martín Menem no tomó ninguna decisión solo, sino que obviamente consultó con su terminal política, que es Karina Milei. Ante esa negativa, el plan B de la familia, y estando Máximo ahí, fue Racing. Milito es una máquina, digamos, yo no lo voté, no lo votaría nunca, pero aún así logra desilusionarme todos los días. ¿Vos sos hincha de es Racing? Una máquina, soy hincha y socio de Racing. La verdad que Milito no cuidó el césped de la cancha cuando Racing jugaba y se pone a cuidar el césped de la cancha ahora que Racing tiene 2 meses sin partidos oficiales. A ver, y ante esa segunda negativa, recordemos que el vicepresidente de Racing es Hernán Lacunza, ex ministro de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, ¿no? Claro, claro. Bueno, con todo ese combo, Milito dice que no, y en ese momento primero habla Máximo con Axel y evalúan que el Gatica es una muy buena opción. Acto seguido, Máximo lo llama Ferraresi, y para mí este es el dato más importante. Hace rato que no se hablaban. Hacía mucho más que no hablaban con Ferraresi que con Axel. Claro. Exactamente. Yo no tengo la letra chica de cómo fue la pelea, digamos, de cómo comenzó la pelea entre Máximo y Ferraresi, o entre la Eva Perón, que es la agrupación de Ferraresi a nivel local, y la Cámpora. Sí sé que ha llegado a niveles de que, por ejemplo, no sé, en Avellaneda la Cámpora vota contra el oficialismo y la Eva Perón intentó un desembarco en Quilmes, en un abierto desafío a Mayra Mendoza. Bueno, a ese nivel habían llegado las cosas y la torpeza política del gobierno ofrece una oportunidad para que haya un principio de sutura de esa herida. No me parece de absoluto menor. Y después, bueno, el operativo fue impecable realmente. Impecable. Y desde ese punto de vista, uno realmente se sorprendía con los testimonios, con los dichos de la gente. Esa despedida fue realmente conmovedora, la multitud que se dio cita. Yo creo que muchos no lo esperábamos, aún conociendo la repercusión y todo lo que representaba el indio para muchísima gente. No esperábamos una cosa así, te digo la verdad, Gastón. Mirá, yo estoy sorprendido doblemente. Estoy por la dimensión. A ver, uno puede imaginar la dimensión, pero una cosa es imaginarla y otra es verla. Y también yo te digo, lo que me pasa a mí, después uno lo habla con la gente que está y estamos todos viendo cosas parecidas. Yo tengo 51 años. La primera vez que escuché un cassette de Los Redondos tenía 13, 14. La primera vez que fui a un recital tenía 15, 16. De hace 72 horas que no paro de desbloquear recuerdos emotivos de adolescencia, de infancia, de juventud, de distintos momentos, de viajes, de recitales, de amigos que están lejos. Me volvían a hablar, qué sé yo, con un amigo que está fuera de Argentina hace 20 años, con otro que está rehabilitándose de un accidente en moto, no sé, digamos, como que no sé, fue una, a ver si encuentro las palabras, no es fácil, ¿viste? Porque además uno se emociona cada 5 minutos. Fue como una... A veces la cercanía con la muerte nos revitaliza, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la partida de un tipo tan vital y tan creativo tiene ese mismo efecto, pero potenciado. Es decir, bueno, nosotros estamos acá, estamos vivos, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? Con la energía que nos queda. Claro. ¿Cómo vamos a vivir? ¿No? Claro. Muy interesante lo que decís, Gastón, porque además a mí me parece que había de parte de esa multitud un compromiso hacia el tipo que se la había jugado por ellos, ¿no? Más allá de si le fue bien o mal económicamente, y bastante bien merecido lo tiene. Pero
el tipo que se jugó, que no transigió, que no traicionó, que no hizo vínculos con el mainstream para llegar a donde llegó, ¿no? Me parece que también había Eso un que vos decís reconocimiento. es muy importante, porque yo creo que, viste, está la crítica de esa pavota, es un millonario que canta para los negros. Esa estupidez, yo creo que en el fondo, es lo que supura la herida de una parte de la industria cultural, que es, este tipo optó por la soberanía política, este tipo, o esta banda, perdón, junto con Sky Bellinson, junto con la Negra Poli, podrían haber dicho, che, nosotros somos muy buenos artistas, démosle la llave de este proyecto a una corporación y vivamos tranquilos haciendo música. No. Eligieron pilotear su propio emprendimiento, con los aprendizajes que eso implica, con los aciertos, con los errores, con el desgaste, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la soberanía política, para que nadie le pueda cuestionar, che, esta canción mejor no, ¿por qué no cantás sobre esta cosa? ¿No? Bueno, nada de eso. Mantuvieron la soberanía política y no le dieron de comer a ninguna de estas corporaciones. Yo creo que eso es lo que no le han perdonado nunca. Totalmente. Que el indio haya sido, si vos querés, el gestor de su propia corporación. Grande, chica, no importa. Y yo creo que ahí está el hecho que lo une ya no solo políticamente o por adhesión hacia un movimiento en particular. Ese me parece que es el hecho que lo une a Cristina. La multitud le agradecía al indio porque se la jugó y al mismo tiempo le agradecía a Cristina porque Cristina se la jugó, porque hoy está presa porque se la jugó por ellos. Absolutamente. Fue lo que más veces se escuchó a lo largo. Yo tuve, ¿sabés qué sensación tuve? ¿Vos te acordás en 2017 la campaña de Unidad Ciudadana que Cristina la abrió en Arsenal y la cerró en Racing? Sí. Bueno, eran las mismas calles, el mismo clima, porque también hacía frío. Tuve como un poco una sensación de ese momento. En esa elección del año 17, que Cristina la pierde por un puntito, pero hace una gran elección, sienta las bases para el regreso del peronismo en 2019. ¿Y vos crees que ayer hubo algo de eso, de un anticipo de lo que se viene? A ver, no quiero ser excesivamente optimista. Yo creo que lo que ayer se vio es que el pueblo no cambió. Si estuvo de moda, la de ser un hijo de puta es una moda que está empezando a quedar vieja. Totalmente. ¿Sí? Yo veo que el pueblo argentino está pasando la página. Totalmente. Y hablando de pasar página, todavía no se pasó la página de aquellas jornadas funestas de el año 56, de esos fusilamientos que involucraron, por supuesto, al general Valle, a Cogorno, a todos aquellos militares que dieron su vida para que la Argentina volviera a tener felicidad del pueblo y grandeza de la nación de la mano de Perón, que al mismo tiempo repercutió en aquellos civiles que participaron de esa intentona de cambiar las cosas. Mañana se cumple un aniversario nada menos y nada más que de los fusilamientos de José León Suárez, y no es un aniversario más, son 70 años. Y empiezan a ser juzgados, alguna vez me acuerdo que decíamos en las marchas, cuando se lo insultaba a López Rega, todo llega. Y finalmente también va a llegar la justicia para los fusilamientos de José León Suárez. Sé, Gastón, que vos vas a estar presentando un libro en estas horas que tiene que ver con los hijos de aquellos fusilados. ¿Qué fue de la vida de los hijos de los fusilados en José León Suárez? Mañana, martes 9 de junio, 70 años de aquellos fusilamientos, Gastón. Así es como decís, a ver, mañana a las 15 en el Monolito, ahí ahí estamos viendo Suárez, la tapa de tu libro, después del basural, que fue de los hijos de la Operación Masacre, la herida negada. Interesante, Gastón. Te resumo los próximos días. Mañana a las 15, en el Monolito, como cada 9 de junio, hay un acto, una conmemoración que convoca el Partido Justicialista de San Martín. Al día siguiente de eso, no me acuerdo el horario, hay un acto, el 12 hay un acto en el Cementerio de Olivos donde está enterrado general Juan José Valle, con familiares. Y en la semana que viene, el miércoles 17, empieza el juicio por la verdad. Que es un triunfo de los familiares y de la Comisión de Derechos Humanos de San Martín, ¿no? Que remaron mucho para que la justicia abra esta causa.
Y yo presento el libro estaba, digamos, la presentación estaba originalmente agendada para el fin de semana pasado, lo suspendimos por motivos que son de dominio público, y lo vamos a hacer, aprovecho para invitarte a vos y a la audiencia, el sábado 27 en la Municipalidad de San Martín. Y el libro, como dijiste, se llama Después del Basural, y cuenta un poco cómo fue la vida de las 5 familias que fueron desgarradas a balazo de Mauser por parte de la fusiladora. Incluido también el fusilado que vive, aquel Libraga que zafó de la muerte y que después constituyó la base sobre la cual escribió Rodolfo Walsh Operación Masacre, ¿no? Sí, Gato. Libraga no entró en la historia de Libraga, como Libraga es uno de los sobrevivientes. Mirá, claro. fueron secuestrados 12 compañeros de acá del departamento de la avenida Hipólito Yrigoyen en Florida Oeste, el partido de Vicente López. Fueron trasladados a José León Suárez con una escala en la departamental de San Martín. De los 12, como era toda una chapuza, ¿no? Digamos, no fue un fusilamiento, digamos, fusilamiento fue la palabra que le quiso poner el gobierno de facto para disimular un poco el crimen. La verdad que no fue un fusilamiento. Un crimen, y claro. fue una orden, claro, fue una orden dada de la nada, lo llevaron un basurero, digamos, todo muy improvisado, y gracias a esa improvisación, de los 12, 7 lograron huir y sobrevivir. Uno de los sobrevivientes es Carlos Libraga, como decís vos, el fusilado que vive en Estados Unidos hace ya muchos años. Y me imagino para los hijos lo importante que se abra el juicio, ¿no? Que haya responsables de lo que ocurrió. Mirá, yo creo que muchos de las personas que yo entrevisté, la empresa de su vida fue la búsqueda de justicia por los crímenes de sus padres. Yo creo que hay gente que recién ahora con 70 y pico de años, con 80 años, va a poder plantearse libremente qué quiere hacer con su vida. Porque vivieron en busca de esto. Vivieron para esto. Y recién ahora pueden... Exactamente. Y finalmente llega. Exactamente. Bueno, Gastón, el placer de siempre. Gracias por habernos hecho la crónica de ese 17 de octubre ricotero y peronista también, ¿no? Que hemos vivido el fin de semana. Una gran definición. Una gran definición. Te mando un abrazo, Javier, querido. Un abrazo grande. Gastón Garriga, charlando con nosotros. Periodista, compañero, un poco haciéndonos de cronista de lo que fue esa increíble movilización popular del fin de semana, despidiendo al indio, y al mismo tiempo presentando su libro Basural, Los hijos de los fusilados. Mañana se cumplen nada menos ni nada más que 70 años de aquellos fusilamientos de José León Suárez, que gracias a Rodolfo Walsh pudimos conocer, porque la historia iba a ser ocultada, los hechos iban a ser ocultados, fueron ocultados de hecho, y poco y nada se sabía, hasta que alguna vez Rodolfo Walsh escuchó en un bar de Avellaneda, precisamente, a alguien que dijo: hay un fusilado que vive, y a partir de allí empezó a investigar y a hacer un hilo conductor de los hechos, y pudo escribir Operación Masacre, que sin lugar a dudas desnudó la brutalidad, la violencia que ejerció la fusiladora, como después bien se la denominó, sobre el peronismo y sobre todo el peronismo, ¿no? Por eso me parece que se asocian las fechas y que son muy significativas en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento con nuestro pueblo, porque nuestro pueblo vuelve a encontrar en el peronismo esa tabla de salvación que lo saque del desastre que estamos viviendo de la mano de este gobierno de la restauración oligárquico neoliberal. Por eso es muy importante que acontecimientos como este vuelvan a estar en la memoria. La memoria es fundamental. El indio es un permanente recurrir a la memoria de aquellos 90 que supimos enfrentar cuando no había representación política, cuando los dirigentes sindicales se borraron igual que se borran ahora, salvaron sus cajas y entregaron a los laburantes. En esos 90 el indio fue un ícono y fue de alguna manera la representación de la resistencia. Hoy se resignifica en estos nuevos 90 degradados, podríamos decir, ¿no es cierto? Hoy se resignifica ese indio que está en el corazón de todos, y se resignifica con las banderas del peronismo, con las banderas de siempre del peronismo, no las de aquellos que traicionan, que las entregan o que nos hablan de la necesidad
de consensuar. No hay nada que consensuar con esta oligarquía asesina que nos está sometiendo al hambre y a la exclusión. El único consenso es el de los términos de la democracia, que bastante erosionada está justamente por el autoritarismo de este gobierno y de los sectores oligárquicos que lo alimentan y que lo han puesto ahí al actual presidente, ¿no es cierto? Por eso muy importante todo lo que está pasando, lo que pasó este fin de semana y lo que va a pasar esta semana, en el día de mañana, con el recuerdo de los 70 años de los fusilamientos en José León Suárez. Nos estamos yendo. Atención, porque el fin de semana viene con convocatoria de Feria Peronista, ¿eh? El próximo sábado en Lomas de Zamora, sábado 13 de junio, ahí la tenemos a Cristina del balcón, la gran Feria Peronista se instala en la localidad de Lomas de Zamora, en el Partido Justicialista justamente de Lomas de Zamora, que está en la calle Gorriti 772, allí en Lomas de Zamora, pleno Lomas, entrada gratuita, se colabora con un alimento no perecedero, y así como vimos que somos mucho más de los que nos dicen que somos, y lo vimos este fin de semana en vivo y en directo, también les puedo asegurar que en la Feria Peronista nos encontramos y nos damos cuenta de que también somos más de los que dicen que somos, y que hay vasos comunicantes y que hay una cultura que defender, una cultura que representar, una cultura que vivir, y en la Feria Peronista se vive del mejor modo, sin lugar a dudas. Este próximo sábado de 14 a 18 horas la gran Feria Peronista se instala en Lomas de Zamora, para toda la gente linda de la zona sur, allí en la calle Gorriti 772, Lomas de Zamora. El jueves repetimos la convocatoria. ¿Qué tal si nos vamos con algo del indio, querido Martín Loza, nuestro operador técnico? Nos despedimos de este lunes, de este día después de un nuevo 17 de octubre. El 17 de octubre ricotero y peronista, que va a marcar a fuego el próximo devenir de nuestra Argentina. No les quepa la menor duda. Esa muchedumbre ardida no la vieron venir y hoy está más presente que nunca. Gracias a todos. Hasta el próximo jueves. Cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Medito acrobacia y saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar.
las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Por mis penas bailar y por tu soledad. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, indispensables.